Jatos, soy psicoterapeuta y bueno, estáis en la Liga Internacional de Líderes dirigida por Amado Zaine. Muchas gracias por estar aquí en el programa que estoy compartiendo con todos vosotros todos los miércoles llamado Liberacional con Javier Santos. Estoy aquí para dar un tema que, desgracia, en estos tiempos nos está de alguna forma a todos afectando, como es realmente la ansiedad y el estrés. Como veremos, es algo que está muy relacionado. Vivimos de alguna forma con la preocupación de sobrevivir, vamos a decirlo así. Yo voy a explicar desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista también de la neurociencia, lo que significa este tipo de problemas y daremos desde la rama humanista de psicología, de psicoterapia, una solución, unas herramientas para que podáis vosotros mismos usar en casa. Me gustaría que este programa, me gustaría que todos los programas fuesen participativos. Esta es la idea, que todos los presentes tengáis la oportunidad de preguntar, de contar de vuestras inquietudes, vuestros problemas, porque si en ese programa no lo podemos realmente solventar, bueno, pues también damos pie a que haya otra posibilidad de un programa específico sobre el tema que planteéis. Por lo tanto, os pido por favor que aquellas personas que deseéis participar seáis libres de hacerlo y de compartir esta información. Muchas gracias. Decíamos que en estos momentos la preocupación de mucha gente está basada casi en sobrevivir. En inglés hay una palabra que se llama rumination, que quizás podríamos traducirlo por la rumia directamente, ¿no? Que es realmente como una afección a la salud psicológica. Rumiar lo que implica es darle vueltas y vueltas y quedarse atrapado de alguna forma en el mismo contenido o en el mismo evento psicológico interno durante algún tiempo. Y como consecuencia de esto, pues lo que vamos a sufrir es un distanciamiento de alguna forma con nuestro mundo externo, nuestro mundo sensorial, ¿no? A menudo las personas que tienen estos problemas con sus pensamientos experimentan, bueno, pues el ir y venir de este tipo de ansiedad, vamos a decir, lo que realmente es un sentimiento, y tienden a perderse. En su mundo interno, de alguna forma, lo que hacen es estar constantemente retroalimentando esas ideas, esas preocupaciones, esas inquietudes. Y esto lo que crea es una reacción fisiológica que realmente es lo que nosotros denominamos ansiedad. Lo que vamos a ver entonces es ¿qué es la ansiedad? Bueno, pues la ansiedad realmente es una respuesta del organismo ante una situación límite, bien sea ficticia o bien sean reales las situaciones. Se caracterizan de alguna forma por una sensación de miedo, de angustia leve y la aparición de, bueno, de una sintomatología de alguna forma que acompaña, como es la aceleración del ritmo cardíaco, la aceleración de la respiración, se empieza a sudorar mucho y una sensación de flojedad, por decirlo así, ¿no? Es básicamente un mecanismo de defensa que empieza en nuestro cerebro y realmente es una alerta en las cuales, ante las cuales nosotros tenemos o consideramos situaciones amenazantes, ¿no? Es un mecanismo universal, se da en todos los animales y por lo tanto también en las personas. Es un mecanismo adaptativo que mejora de alguna forma el rendimiento y la capacidad de anticipación y de respuesta. Esto es muy importante. Vamos a ver. Quiero que entendamos dónde se da. Nosotros tenemos de alguna forma tres cerebros, los humanos me refiero. Está el cerebro reptiliano, que es, digamos, la parte más primitiva de nuestro cerebro. Este es el cerebro, como bien el nombre, por el nombre lo podéis diferenciar, el reptiliano lo tienen todos los animales, porque los reptiles son los que tienen el cerebro más chiquito, por decirlo así, o con menos partes, y se da siempre ante una situación en la cual hay que luchar, a vida o muerte. Punto. No, en el caso de la naturaleza es así. Imaginaros un león que va en medio de la selva e intenta cazar una cebra. ¿Qué opciones tiene la cebra? Luchar, no. Obviamente, con el león tiene todas las de perder. Tiene la opción de huida. Entonces, si fuese otro león, tendríamos las dos opciones. O luchar
o huir. En nuestro cerebro primario, en el que estábamos hablando, en el reptiliano, ¿qué pasa? Desde ahí, digamos, salta una alarma, es como si apretásemos el botón del pánico y existen una serie de reacciones metabólicas que lo que llevan, por un lado, es a que toda la sangre que llega del aparato digestivo hacia abajo, digamos, básicamente el aparato digestivo, las venas se cierran, se constriñen, de tal forma que no llegue circulación ahí. ¿Dónde se dirige toda esa circulación sanguínea? Se dirigen a nuestros brazos y a nuestras piernas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la opción o de luchar o de salir corriendo. Por otro lado, la respiración tiene que ser mucho más rápida. ¿Para qué? Para aportar más oxígeno de alguna forma, para que los músculos les llegue ese aporte grande de sangre, de sangre con oxígeno, para poder movilizarles o movilizarlos muy rápido. Claro, esto conlleva, por otro lado, el problema de que al cerrar el estómago, si nosotros mantuviésemos mucho tiempo el estómago, las venas del estómago cerradas, de alguna forma no llega aporte de sangre. Y esto conlleva, por un lado, que salgan úlceras en el estómago. Y por otro lado decíamos que también produce sudoración. Fijaros que lo que hacemos cuando corremos mucho es abrir los poros para que de alguna forma se oxigene y salgan los residuos metabólicos a través de la sudoración. Entendiendo esto un poquito más, entenderemos que nosotros ya no vivimos en la jungla. Nuestro cerebro sigue siendo básicamente el mismo que los hombres de las cavernas, por decirlo así, ha evolucionado muy poco en correlación con lo que es la sociedad, pero lo que sí tenemos es otras dos partes que algunos animales no tienen. Nosotros tenemos luego un cerebro que se llama emocional, en el cual directamente están todos los, digamos así, todos los sentimientos de alguna forma donde vienen las reacciones. Y por el otro lado tenemos el neurocórtex. El neurocórtex es específico de la raza humana. El neurocórtex lo que nos da, la ventaja que nos da, es que es como si fuese la parte del cerebro que predice las posibilidades que tenemos ante la situación de vida que nos está tocando vivir. Con lo cual, muchas veces, como visteis al principio, definí que era una posibilidad ficticia o real, muchas veces nuestro cerebro se está anticipando a lo que de verdad va a ocurrir, pero con una sintomatología específica, por decirlo así. Él va a focalizarse siempre en la peor posibilidad. ¿Por qué? Porque lo dijimos en el primer programa, si te lo perdiste, la verdadera función de nuestro cerebro, de esto que tenemos aquí, es mantenernos vivos durante el mayor tiempo posible en las mejores condiciones posibles. Entonces, su funcionalidad es siempre decirte, cuidado con el peligro que viviste a través de tu experiencia pasada, hoy se va a reflejar porque esta situación me recuerda a lo que pasó y, bueno, pues tú viste una pérdida emocional o una, vamos a decir, una muerte, una posibilidad de muerte física o emocional, que puede ser básicamente una muerte física que yo voy caminando directamente por la calle y se me cae un tiesto delante. Yo os aseguro que nadie volvemos a pasar por debajo de ese balcón. O directamente mucha gente asociamos eventos que nos han pasado en el pasado con situaciones del presente, pero de una forma inconsciente. Voy a poner un ejemplo. Yo he tenido una persona que ella decía que tenía mucho miedo a volar, pero cuando hemos estado en terapia, realmente lo que pasó es que su novio le había dejado en el momento en el cual él ya iba a entrar al aeropuerto y no se acordaba, pero su cerebro asoció aeropuerto con te abandonaron emocionalmente. Por eso tu cerebro de alguna forma está en modo automatizado para sobrevivir. Vale, cuando nosotros tenemos mucho estrés, podemos llegar a tener lo que se denomina las crisis de ansiedad o el trastorno de ansiedad, que son una serie de episodios repetidos de unos sentimientos muy intensos, con mucho miedo, incluso llegando al terror, que aparecen en poquito tiempo y eso podría llegar incluso a ataques de pánico.
Estos sentimientos, tanto de ansiedad como de pánico, interfieren con las actividades diarias de muchas personas y son muy difíciles de controlar porque es algo inconsciente. Son muy desproporcionados en comparación con el verdadero peligro y pueden durar durante mucho tiempo. El propósito es prevenir estos sentimientos que puedan suceder y que evites ciertos lugares. Es lo que tu cerebro te va a decir. No vayas a tal sitio, por ejemplo, este caso que estaba explicando del aeropuerto, porque aunque no sea miedo a volar, la idea es que cada vez que vayas a ir a un aeropuerto te van a abandonar emocionalmente. Y los síntomas pueden realmente, como vamos a ver, empezar en cualquier etapa de tu vida, porque es lógicamente una experiencia de vida, pero muchas veces está en toda nuestra vida, está condicionada por lo que nos ha pasado en la niñez, en la infancia, incluso en la adolescencia. En este caso, en el ejemplo que estaba poniendo, también en edad adulta. De alguna forma, el alto nivel de estrés lo que va a hacer es afectarnos negativamente nuestra calidad de vida. Y a menudo pues tomamos conciencia de estas necesidades de gestionar, de aprender a gestionar el estrés cuando ya tenemos unos niveles súper altos. Se ha convertido, pues eso, en diestrés o en un estrés crónico o directamente en una ansiedad. Hoy en día, por la situación que nos toca vivir de quedarnos en casa, mucha gente está sufriendo este tipo de problema, pero bueno, vamos a intentar dar una solución que nos sirva para todos. Recordamos, detrás del estrés, detrás de la ansiedad, está el sistema de amenaza o de miedo. Con lo cual, vamos a aprender un poquito de cómo funciona este sistema. Vamos a ver, trabajan de alguna forma la parte esta que os digo del cerebro primitivo, que se denomina la amígdala, en la cual tenemos, imaginaros, un hombre primitivo tocando un botón de pánico. Cuidado, 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 ¿vale? Ese es el centro límbico del miedo. Y por otro lado tenemos la memoria, el hipocampo, como hemos dicho, las experiencias de vida que me han tocado vivir, a mí me van formando mi historia de vida y yo de una forma inconsciente voy almacenando en mi cerebro en forma como si fuese un álbum de fotos, pero un álbum de fotos especial, acompañado siempre de o de un sentimiento. Es como si, imaginaros, tenemos cada evento específico con un sentimiento. Os voy a pedir que hagáis ahora mismo una pequeña demostración de esto. Es cerrar los ojos y recordad el momento más feliz que hayáis vivido. ¿Qué es lo que ha hecho vuestro cerebro? Podéis abrir los ojos. Vuestro cerebro ha ido a vuestra base de datos y de alguna forma ha absorbido la información de, a ver, un sentimiento, el sentimiento feliz. Ah, tenemos todos esto. Este es el más feliz. Y a partir de ahí, lo que estamos realmente es cogiendo esa información. Entonces, esta señal, de alguna forma, es percibida cuando tengo un estrés, la señal es percibida como el de peligro, es decir, hacemos el contrario. Es como si mi cerebro cerrase los ojos y dijese, a ver, esta situación, ¿a qué me recuerda? Y sacan el álbum de fotos y dice, esta. Y, oye, acuérdate que aquí hay un sentimiento negativo, un sentimiento de dolor, un sentimiento de abandono, un sentimiento de ira. Esto es lo que, bueno, normalmente es de miedo, los sentimientos. Entonces, esto es lo que está haciendo nuestro cerebro, explicado para que toda la gente lo podamos entender, yo el primero. Entonces, si la señal percibida es de un peligro, entonces, como decíamos, toca correr si la amenaza es muy grande o toca luchar si es posible hacer frente a esa amenaza con éxito. Si dura mucho tiempo esa amenaza o esa exposición al peligro, empieza a actuar una hormona que se llama el cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Puede tener unos efectos secundarios negativos a largo plazo. Pero los humanos lo que tenemos realmente es aquí, la corteza prefrontal, y podemos dirigir nuestra atención de alguna forma. Imaginar, recordar, con lo que las señales de amenaza no tienen que proceder directamente de lo que estamos viviendo, como estoy diciendo. Es obvio que según utilicemos nuestros sentidos,
también podemos utilizar esta parte de nuestro cerebro para dirigir de alguna forma nuestra forma de actuar ante un hecho que nos llega, ante una información. Lo primero es que vamos a reaccionar inconscientemente, pero luego yo tengo la capacidad de alguna forma de interactuar con la información que me llega. Vamos a ver cómo hacemos. Lo primero, voy a explicar cómo hace directamente nuestro cerebro. Nuestro cerebro, de alguna forma, llega, como os decía, a la amígdala. La amígdala tiene varias partes. La amígdala basolateral es la que recibe la señal de peligro, ¿vale? Y luego la amígdala central es la que desencadena esa opción de lucha o huida. Y entre ellas existen unas células que son realmente unas neuronas intercaladas. Estas células intercaladas son neuronas del neurotransmisor GABA. El GABA es la abreviatura que se da al ácido gamma aminobutírico. ¿Qué hace este GABA? Su activación frena la amígdala central y no se pone en marcha la reacción del estrés, ya que realmente el GABA es un neurotransmisor modulador. ¿Cómo se activan entonces? Pues es un mensaje desde la corteza prefrontal diciendo, oye, esto que parecía miedo es una falsa alarma, no os preocupéis, no tenemos, era una máscara, no era realmente un ogro, ¿vale? Otra manera bastante habitual, y esto ya es en casos médicos, lo que se hace es recetar, para frenar, digamos, la activación de la amígdalas, es recetar fármacos tranquilizantes y somníferos. Normalmente benzodiazepinas, como puede ser un Valium, un Tranquimacin, los lorazepam, todos estos tipos. Lo que pasa, ¿por qué se hacen? Son agonistas, del GABA, es decir, actúan del mismo modo en los receptores de la amígdala central. Esto lo que hace es, imaginaros, yo tengo una cantidad de 5 GABAs, si yo le meto 15 de benzodiazepinas, hay mayor probabilidad de que ocupen el espacio reservado en la amígdala esas 15. Por eso lo que hace es disminuir de alguna forma, o activar, en este caso, activar para que no se active la reacción del estrés. El problema de estos fármacos es que realmente crean adicción. Entonces, de alguna forma, también hay células de GABA en el sistema de recompensa, con lo que no solo vamos a inhibir el miedo, sino también vamos a inhibir de alguna forma nuestras ganas de vivir. Hay que de alguna forma entender que los fármacos están muy bien, pero también hay que mantener de alguna forma el equilibrio con otras técnicas, que es lo que vamos a intentar aprender hoy. ¿El equilibrio en qué? Entre las dos ramas de nuestro sistema nervioso autónomo, la simpática y la parasimpática. Debemos de alguna forma tomar conciencia de cómo activamos o intensificamos nuestro sistema cerebral, en este caso ante una amenaza, ante un miedo, y en muchos casos ver cómo utilizamos y enfocamos el pensamiento. Ya os he dicho que yo no puedo ni nunca prever qué es lo que me va a pasar, pero yo siempre voy a tener, repito, siempre voy a tener la posibilidad de reaccionar en una dirección o en la dirección contraria ante aquellos acontecimientos que me pasan. Pensad, en primer lugar, qué tipo de persona eres en este caso. ¿Acostumbras a preocuparte? Es decir, siempre te pones en lo negativo hacia el futuro. ¿Tienes de alguna forma también tendencia a ser muy perfeccionista? Necesitas que todo salga bien, 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 si no te alteras, ¿no? ¿Quieres abarcarlo todo de alguna forma? Tienes una gran autoexigencia, sientes, ¿no? Eh, Otra opción es que seas muy impaciente, te cuesta esperar y tiene que ser todo aquí, ahora y ya, ¿no? O tiendes también a ver a los demás como una amenaza hacia tus intereses. O la última posibilidad sería que escuchas más a lo negativo que a lo positivo, ¿no? Entonces, si has respondido a alguna de estas tres, por decirlo así, de estas tres preguntas de forma positiva, realmente
esto que voy a decirte te va a interesar. Mirad, en psicología existen tres ramas grandes. Una es el conductismo, que es lo que sobre todo se utiliza en España, la terapia cognitivo-conductual. Luego está el psicoanálisis y luego están las psicoterapias humanistas. Esta última es, vamos a decirlo así, la tercera fuerza y realmente toma la base en antecedentes filosóficos y aporta, digamos, un nuevo enfoque, lo que vamos a ver. Un nuevo enfoque porque lo que vamos a ver diferencial es lo que yo hago en este caso es cómo vamos a tratar los sentimientos, porque si os dais cuenta, el miedo es un sentimiento. Entonces, vamos a ver cuáles son en primer lugar, estos sentimientos. Me gusta dividir, por si no lo escuchasteis antes, los sentimientos según la física cuántica. La física cuántica nos dice que todo es realmente vibración en el mundo. Entonces la verdadera división que hago yo de los sentimientos son en los que vibran y en los que no vibran. Es así de sencillo. ¿Cuáles son los que no vibran? La indiferencia, la nada, el vacío. ¿Y cuáles son los que vibran? Pues tenemos dos tipos. Aquellos sentimientos con vibración álmica, que son los que yo denomino que están más cerca de nuestra esencia. En la rama humanista, cuerpo y mente son uno, pero también hay mucha relación con el alma, ¿no? Entonces, el amor, la felicidad, la alegría, la paz, la tranquilidad, la abundancia, la compasión, la aceptación, todos estos son sentimientos afines al alma, si os dais cuenta, ¿no? Y luego, porque nos crea una armonía, vamos a decir, estoy en armonía, me siento armónico. La armonía también es un sentimiento afín al alma, ¿no? Y luego están los sentimientos con vibración no álmica, los miedos, el odio, la rabia, tristeza, ira, agitación, desesperación, angustia, rencor, infelicidad, intranquilidad. Como ves, estos últimos, de alguna forma, son aquellos que nos crean, vamos a decir así, un malestar en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Entonces, lo que yo enseño siempre, si es la primera vez que te unes a nosotros, es a verbalizar nuestra verdad. Desde pequeños, desde la infancia, el tipo de crianza genérico que se ha estado manejando hasta ahora es la de hacernos, de alguna forma, no libres, voy a decirlo así. Es decir, es muy típico que a todos nos haya pasado, niño no digas eso, o por lo menos lo hemos oído, niño no digas eso que si no te pueden tomar como loco, ¿no? Niño no hagas aquello, niño, 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 ¿no? Entonces, la posibilidad de verbalizar nuestra verdad tiene mucha importancia, porque como hemos dicho que en física cuántica todo es vibración, fijaros la vibración de la voz. La voz no es la misma, ya no solo entre personas, sino según nuestro estado emocional. Yo puedo estar alegre y mi voz toma un tono alto y puedo estar triste y mi voz toma un tono bajo. Y no lo hago igual. Mi tono de alegría expresa con fuerza, con seguridad, con rotundidad mi estado de felicidad y sin embargo el de tristeza muchas veces es casi como diciendo, bueno, sí, voy a decir esto, pero tengo pocas ganas de hablar, o si tengo ganas de hablar porque tengo ira, lo voy a hacer desde una fuerza interior de voy a soltar todo esto para que se vaya en mí, ¿no? En esos casos sí, es verdad que verbalizamos, pero lo hacemos mal. No nos han enseñado a verbalizar de la forma adecuada, que es la otra opción. Entonces, vamos a hacer el siguiente proceso. Vamos a ir a verbalizar nuestra verdad, vamos a localizar nuestros sentimientos en nuestro cuerpo, vamos a darles un valor y desde ahí vamos de alguna forma a desencadenar la energía causante del sentimiento desestabilizador. Queremos desactivar ese sentimiento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, yo en terapia sí, es verdad que siempre utilizo esta técnica. Yo soy alumno del creador de esta técnica. La técnica es EFT, tapping. Realmente las siglas EFT o EFT son Emotional Freedom Techniques, traducido al castellano, técnicas de liberación emocional. Es una versión, por decirlo así, emocional de la acupuntura.
pero sin agujas, es digitopuntura, la vamos a usar nosotros. Voy a utilizar esta por dos motivos. En primer lugar, porque por la eficacia. Es la técnica que yo conozco que más eficaz es para soltar el sentimiento negativo inicial. Y os aseguro que conozco unas cuantas, ¿no? Pero sobre todo es una técnica única porque lo que hace es apaciguar de alguna forma lo suficiente la mente para poder mirar el problema con mayor claridad y no reaccionar de una forma inconsciente a lo que nos pasa. Y esto nos va a dar una gran ventaja. Entonces, voy a explicarlo. Realmente lo que vamos a hacer, antes de hacerlo, os voy a explicar, vamos a recordar un momento en el cual hayamos sentido angustia. Quizás lo estamos viviendo ahora. La angustia que tengo por tener que quedarme en casa, por no poder salir, por lo que sea, ¿no? Yo no os voy a pedir que controléis la angustia, ¿no? Yo os voy a pedir que dejéis que esa emoción que tenéis, o de huir o de luchar, salga a flote. Os voy a preguntar qué es lo que sentís, dónde y cómo lo sentís. Vamos a valorar esos síntomas y luego vamos a verbalizar nuestra verdad. Esto es el primer paso que yo siempre doy en terapia, porque esto lo que me permite, entre otras cosas, es hacer que la persona pueda observar su problema desde un estadio de conciencia un poquito superior. Cuando nosotros nos estamos dejando por guiar por el miedo, realmente estamos fuera de control. O sea, estamos o huyendo o con ganas de luchar, pero no sabemos con quién. El enemigo muchas veces es invisible, porque si lo supiésemos iríamos contra él o saldríamos huyendo de él, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esto hecho, lo que vamos a hacer es, al verbalizar, me voy a tocar unos puntos que son meridianos. ¿Qué es un meridiano? Un meridiano es como un canal energético que en la filosofía china de la acupuntura nos recorre. Es energía, nosotros somos energía. Esto ya lo decían los chinos, fijaros, hace cuántos siglos que no tenían Einstein vista de nacer hasta entonces para demostrarnos todavía en este siglo cómo directamente la energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, a la vibración, porque la velocidad al cuadrado es que está vibrando, en este caso, es lo que son nuestros sentimientos. Ok, entonces fijaros cómo los chinos ya por observación, por repetición, de ver cómo pasaba, es muy interesante que estudiéis cómo empezó la acupuntura. No es el tema, pero yo lo digo porque mi madre fue acupuntora y me lo explicó y es alucinante cómo fue a través de las guerras y a una persona que tenía un dolor le clavaron una lanza y directamente le desapareció el dolor. Algo ilógico, pero la curiosidad del médico de la época le llevó a descubrir y a investigar y fueron viendo todo esto. Pero bueno, esto es, perdón, un inciso que me pareció bueno, un poquito importante que supiésemos que esto existe desde hace muchos años. Entonces lo que haremos será verbalizar, en este caso, el sentimiento, la emoción que yo tengo, muy importante, cuanto más emotivamente mejor, tocándome los siguientes puntos. Aquí en la cabeza, en el entrecejo, al final de las cejas, debajo de los ojos, debajo de la nariz, en la barbilla, donde se une la clavícula con el pecho y debajo de la axila. Y a continuación, y muy importante también, vamos a combinar otra técnica, que es la respiración. Fijaros que cuando yo estoy en estado de pánico, estoy hiperventilando. No, con lo cual, estoy intentando tomar una decisión cuando a mi cerebro no le llega casi oxígeno. Porque hemos dicho que realmente ¿qué es lo que está haciendo el cuerpo? Está cortando toda la circulación sanguínea al mínimo en los puntos en los cuales no son necesarios para luchar o para huir. Es así de sencillo. Para luchar o para huir, muchas veces no hace falta tanta irrigación, o eso se piensa de alguna forma el cerebro, pero realmente es importante para tomar las decisiones. Entonces, si yo estoy hiperventilando, imagínate, me llegan 10 moléculas de oxígeno al cerebro, lo que voy a hacer es inspirar profundamente por la nariz, llevando el aire hacia el estómago. Imaginaros que hincháis el estómago,
poned las manos y hinchad, realmente bajad el diafragma para que llegue allí el estómago y luego con la boca abierta soltaré muy poquito a poco el oxígeno. Vuelvo a inspirar y vuelvo a soltar. Esto es así de sencillo. Entonces, yo os voy a ir guiando, pero en primer lugar, vamos a acordarnos de un momento en el cual hayamos sentido estrés, hayamos sentido angustia. De alguna forma, si queréis revivir, porque es lo que se os pide ahora. No os pido que no lo veáis, os pido todo lo contrario, os pido que lo sintáis en el cuerpo. Vamos a identificar, de alguna forma es esto, cerrar, como hemos dicho antes, los ojos y acordaros, sentimiento de miedo, el miedo más grande que haya tenido, qué imagen os viene, fijaros cómo vuestro cuerpo empieza a vibrar en ese sentimiento, con esa vibración, y mirad a ver dónde y cómo lo sientes. Es decir, yo puedo sentir en el pecho, me ahogo, me da algo, es como si me estuviesen comprimiendo el pecho. O puedo sentir, mira, es que es un impacto como que me hubiesen dado un pelotazo. O como si tuviese no sé, una armadura que me aprieta muy fuerte. Lo que sea, sentirlo. Y le vamos a dar un valor a estos síntomas de 0 a 10, siendo 0 el valor nulo y 10 el valor más fuerte. Muy bien. Lo único que vamos a hacer ahora es verbalizar nuestra verdad. Y la verdad es muy sencilla. Siento miedo. Siento mucho miedo. Cada vez que recuerdo esto que me pasó, siento mucho, mucho miedo. El miedo que vive en mí. El estrés que vive en mí. Este miedo que vive en mí. Y debajo de la axila, este miedo que vive en mí. Inspiramos profundamente y con la boca abierta muy bien. Tocaremos, fijaros, este es el canto de la mano. Si doy con la mano derecha es el canto donde, debajo del meñique de la mano izquierda y voy a estar dando así. Y entonces diré, a pesar de esta angustia que vive en mí, que se refleja en, y ahora decís la parte de vuestro cuerpo, yo voy a decir en mi pecho, yo me amo y me acepto, completa y profundamente. Y daremos una ronda. Esta angustia que vive en mí, 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 que se refleja en mi pecho, que me hace sentir miedo, este miedo que siento. Inspiramos profundamente y con la boca abierta volvemos a soltar. Quiero que vayáis midiendo otra vez el grado de ese miedo, de esa angustia. Habíais dado un valor entre 0 y 10. A ver cuál es el valor actual. Si volvéis a recordar el evento que os hacía sentir mal. Lo lógico es que haya disminuido. Digo lo lógico porque en algunos casos la angustia todavía encierra un problema mayor debajo y puede saltar. Pero no es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, vamos a volver a decirlo. Aquí, a pesar de sentir tensión por la situación que me toca vivir, por la situación que me recuerda a un evento específico en el cual sentí miedo, a un evento específico en el cual sentí dolor. Elijo, consciente e inconscientemente, tomármelo con calma, respirar profundo y confiar. Venga,
Respiro profundo para que le llegue más oxígeno a mi cerebro, para que en vez de 40 moléculas de oxígeno le lleguen 4000 y así las moléculas tengan energía y capacidad para crear o para ver la solución más adecuada. Respiro profundo y confío. Respiro profundo y confío. Inspiro profundamente y con la boca abierta. Muy bien, vamos a seguir. Venga, elijo no activar, consciente e inconscientemente, aquellas moléculas que son las activadoras del estrés. Elijo esperar 4 o 5 segundos, no más, para que mi prefrontal sea capaz de ver si realmente la señal es de peligro o realmente es algo que me recuerda al peligro. Yo puedo hacerlo. Venga, elijo retardar mi reacción. Elijo activarme de una forma retardada para poder ver si realmente es necesario. No tengo por qué salir huyendo. No tengo por qué luchar. Inspiro profundamente y con la boca abierta. Muy bien, yo quiero que una vez más volvamos a recordar ese evento, esas circunstancias en las cuales realmente yo he sentido miedo, he sentido angustia y ver si realmente siento el mismo valor o ha ido decreciendo. Si queréis interaccionar, estaré encantado de ir viendo qué es lo que vais transmitiendo para poder de alguna forma interaccionar y comentar. Bueno, vamos entonces, ya que no hay comentarios, a seguir entonces en la línea de cómo se haría. Una vez que yo he verbalizado realmente mi verdad, el siguiente paso, digámoslo así, es tomar una elección diferente. Es realmente el segundo paso que hemos dicho, elijo no reaccionar. Bien, entonces el siguiente paso que vamos a hacer ahora es mirar el problema desde otro ángulo y para ello nada más fácil que, a pesar de que realmente el miedo ha vivido en mí, yo hoy me abro a una nueva posibilidad. Entiendo que mi funcionamiento cerebral tiene un funcionamiento particular, pero yo puedo, de alguna forma, focalizarlo. Focalizarlo para reaccionar hacia el aprendizaje. Hoy me voy a dar cuenta que el estrés es positivo. Existe el euestrés, aquel que me lleva a activarme, aquel que me lleva a sacar el mejor provecho de mí. Por lo tanto, a partir de ahora, cada vez que sienta una situación de estrés, cambiaré mi focalización mental. Ya no reaccionaré hacia el miedo o hacia la huida, hacia la lucha, hacia la lucha, hacia la huida. A partir de ahora, lo tomaré como mi mayor aliado, aquel que me permite activarme. Venga, el euestrés es el estrés positivo.
que nunca llega a ser una amenaza, pero que es necesario para la adaptación, para sacar mayor rendimiento. Elijo que el estrés en mi vida, a partir de ahora, tome esta dirección. Inspiro profundamente y con la boca abierta saludos, Amado Ezaine, saludos, Agustín Martínez, que estáis saludando y viendo. Gracias por estar conmigo. ¿Cómo sentís ahora? Vamos a ver exactamente. Si recordáis una vez más la situación de angustia, ¿qué os viene ahora? ¿Os viene la posibilidad de utilizar esa sensación para sacar un provecho? Porque es lo que realmente podemos llegar a conseguir. Cada vez que yo quiera activarme de alguna forma, me acordaré del momento en el cual sentí angustia, para que la reacción de mi cuerpo me sirva para arrancar y salir, no a huir, sino salir disparado hacia la meta. ¿La meta cuál es? Conseguir mi objetivo lo antes posible. Entonces vamos a programar esto de alguna forma en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. A pesar de que hasta ahora no lo sabía. Yo tenía la mejor herramienta en el mundo. Mi desconocimiento partió porque no sabía la verdadera eficacia del estrés. Hoy elijo darle la vuelta al estrés. Elijo usarlo como mi herramienta de activación. Aquella que me permitirá llegar a mis objetivos lo más rápido posible, ya que mi cuerpo se pondrá en funcionamiento para llegar a la meta lo antes posible. Venga, el estrés es mi aliado. A partir de ahora puedo sacar una cosa positiva de algo que no era bueno en mi cuerpo, pero lo haré conscientemente. Ese es el verdadero secreto. Utilizar las herramientas que tengo para mi bien. Inspiro profundamente. Bueno, espero vuestros comentarios. Espero que os sirva. Si no estáis viendo el vídeo en directo y queréis verlo en una grabación, por favor, escribid debajo para que pueda contestar vuestras preguntas. Y me gustaría, siempre lo digo, siempre lo repito, que el próximo programa pudieseis ser algo que los oyentes necesitaseis, algo de ayuda. No dudéis en escribirme, no dudéis en mandarme un mensaje a mi mail, info@javiersantosfernandez.com. Mi página web es www.javiersantosfernandez.com y podéis ahí ver un poquito de mi filosofía a la hora de dar las terapias. Podéis ver también algunos talleres que estoy dando y podéis ver también, bueno, pues vídeos gratuitos digamos, de psicoterapia cuántica o de algunas entrevistas que me han hecho o de algunas personas que han asistido a mis cursos o han asistido también a terapia y cómo directamente han salido después de ellas. Os doy las gracias a Amado Zaine, una vez más, por ser el líder de la Liga Internacional de Líderes, en este caso. Agustín dice que más relajación y claridad. Muchas gracias, Agustín, por tu comentario. El estrés realmente es una herramienta adaptativa, como he dicho al principio, que nuestro cuerpo ha desarrollado. Lo que pasa es que lo desarrolló para sobrevivir en la jungla, digamos, de la edad de Cromañón, pero ahora mismo, si sabemos, si utilizamos este euestrés, directamente podemos utilizarlo. Gracias a ti, amor, por seguirnos. Espero que te haya servido. Por favor,
participad mandándome vuestros temas. ¿Qué tema queréis que tratemos? Siempre hablando de liberación emocional. ¿Qué tema tenéis que os preocupa, que de alguna forma puedo orientaros? Es muy importante vuestra colaboración porque yo sin vosotros realmente no hago nada más que dar monólogos y yo lo que quiero en este caso es ayudar y focalizar a las personas desde mi punto de vista profesional. Muchas gracias y feliz semana.